¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. ¿Cuál ha sido la noticia más importante de esta jornada? Sin duda, el relevamiento del gerente general o de la gerente general del Banco Unión, exactamente 27 días después de la captura de Juan Pari Mamani, el acusado del desfalco de 37.6 millones de bolivianos en el Banco Unión. 27 días tardó el gobierno en cortar la cabeza de la principal autoridad del Banco Unión. El tema de la jornada, pero desde luego nosotros nos ocuparemos de otras informaciones que también son relevantes. Por ejemplo, el ingenio de San Buenaventura. ¿Amarga o endulza la gestión del gobierno en las empresas estatales? Formularemos esa pregunta al ministro de Desarrollo Rural y Tierras para que nos dé no solamente una respuesta, sino luces al respecto. ¿San Buenaventura endulza o amarga la gestión de las empresas estatales del gobierno? Desde luego no serán los únicos temas de Hora 23. Le doy la más cordial bienvenida a Paola, quien ya nos anuncia otras novedades. ¿Qué tal, Paola? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a nuestro programa de lunes. A ver, tenemos muchos temas esta noche y uno de ellos es acerca de un juego sumamente interesante. Si usted fue o es fanático del famoso juego Pokémon Go, famoso juego porque se capturaban muchos Pokémones, bueno, el siguiente juego tiene más características interesantes por las cuales usted debe convertirse en otro fanático. Se llama Cazadores de Libros. Todo parte a través de un grupo de Facebook del cual los miembros dejan muchos libros escondidos en distintos puntos de la ciudad y le dan pistas a usted para que pueda capturar este libro, pueda leerlo y posteriormente pueda liberarlo para otra persona interesada en el aprendizaje. Sin duda es una linda forma de fomentar la lectura, ¿cierto? Hoy conoceremos más acerca de esta actividad. Bienvenidos nuevamente. Vamos contigo, Juan Pablo. Un tema muy interesante, cazar libros, algo fuera de lo común, una iniciativa que contará con la presencia de uno de sus principales organizadores y también con algunos cazadores de libros en persona. Y en el campo económico hay una discusión entre analistas y autoridades. ¿La economía boliviana se está desacelerando o está en crecimiento? La segunda opción la defiende el gobierno. La primera, algunos analistas económicos críticos de la gestión gubernamental. Contaremos con la presencia de un experto que nos responderá a esa pregunta y a otras que tienen que ver con la actualidad de los números que pondremos bajo la lupa en Hora 23. Bueno, y el próximo 27 de octubre se lleva a cabo una actividad muy interesante que ya se llevó a cabo en otras ocasiones. Esta es su séptima versión, una noche en el cementerio, pero esta vez como nunca antes con una temática especial enfocada en la Guerra del Chaco. Hoy conoceremos más acerca de lo que se viene el próximo viernes 27 de octubre, así que estén muy atentos. Y está por demás decirle que su participación es sumamente importante en todos nuestros temas y como todas las noches. Para ello damos la bienvenida a Piti Garamendi en las redes sociales. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a las redes sociales. Como todas las noches, le hago la invitación para que usted pueda participar de las publicaciones que ya las encuentra en nuestra página de Facebook Hora 23 y también pueda empezar a mandar sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp 776-77223. Esa es la publicación en la que usted puede participar. Economía. ¿Usted cree que la economía en el país sigue creciendo o se encuentra estancada? Ya puede participar de esta publicación que se encuentra en Facebook. Una pregunta, la que nos anunciaba Piti, que tiene que ver más que con el análisis macroeconómico de lo que está pasando en los números y en la economía de nuestro país, con lo que quizás usted siente en sus bolsillos. ¿Siente que puede gastar más o está controlando los gastos de la billetera? A veces los economistas buscan términos complejos para formular preguntas que son muy simples y que forman parte de la cotidianidad de todos nosotros. ¿Estamos gastando más? ¿Estamos ahorrando? ¿O no tenemos directamente suficiente dinero en los bolsillos? Uno de los temas importantes de hoy en Hora 23. Pero antes de la entrevista en la que nos ocuparemos con un experto del tema, vamos a la siguiente nota con datos de este panorama.
La economía de nuestro país se sustenta en la extracción y exportación de los recursos naturales, mayormente gasíferos y en menor medida mineros, petroleros, manufactureros y alimenticios. Asimismo, no debemos dejar de lado que mediante un proyecto político se apunta a la generación y exportación de energía mediante un programa que permitirá la construcción de varias plantas, entre ellas hidroeléctricas, termoeléctricas, geotérmicas y eólicas. Por otra parte, debemos resaltar que tras la nacionalización de nuestros hidrocarburos el año 2006, alcanzó cifras nunca antes vistas, mejorando la calidad de todos los bolivianos. Ante esto, dos de los muchos sectores beneficiados fueron las universidades estatales a nivel nacional con la entrega de más presupuesto y el segundo, la salud, con la entrega de hospitales en varias regiones del país. Estos entre algunos sectores de los muchos beneficiados que podemos nombrar. Ante esto, tras la caída del precio del crudo durante el año 2016, Bolivia cerró sus índices de producción por encima de 60 millones de metros cúbicos de gas natural, desmintiendo toda especulación de que esta caída debilitaría a la economía del país. Asimismo, ya para la presente gestión, debemos recordar que existían rumores de que nuestra economía tendría una desaceleración, provocando una crisis. Sin embargo, el exministro Luis Arce Catacora salió a desmentir tales rumores, asegurando de que si bien el crecimiento del Producto Interno Bruto del país fue de 3,34% en el primer trimestre del 2017, siendo el más bajo de los últimos 7 años, esto debido a que Bolivia recibió menor demanda de gas natural del Brasil. El país mostró y muestra fortaleza y crecimiento económico. Ante esto, en la versión de octubre del 2017 del informe de perspectivas de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional actualizó sus proyecciones de crecimiento económico para esta gestión, posicionando a Bolivia como el país con mayor expansión económica de América del Sur, con una tasa de 4,2%. Con esta previsión, Bolivia mantendría por 4 años consecutivos la medalla de oro en crecimiento económico de la región. Esa es la nota que servía como introducción para hablar del tema que anunciamos, el estado de la economía. Pero antes de bucear en ese tema y de preguntar a nuestro entrevistado sobre detalles y sobre la polémica que se genera al respecto entre dos o más bandos, por llamarlos de una manera, primero la bienvenida a Mike Gemio, analista económico, varias veces en Hora 23. Como siempre, bienvenido a este estudio. Bueno, las gracias al canal, gracias al programa, siempre contento de poder compartir este espacio con la gente que está interesada en lo que está pasando en nuestra economía, ¿no? Vamos a hablar evidentemente de economía, pero antes, para no olvidar el tema de la jornada, se ha posesionado a un nuevo gerente general del Banco Unión. ¿Qué señal envía el gobierno con esta decisión, quizás para algunos tardía, 27 años, o mejor dicho, 27 días después de la detención de Juan Pari Mamani? ¿Cómo ve desde el punto de vista económico esta señal y esta decisión? Bueno, el Banco Unión es uno de las principales instituciones bancarias que tiene ahorita el país. Evidentemente la cuota accionaria por parte del gobierno es mayoritaria, entonces básicamente un banco que responde, digamos, a los mecanismos que están insertos bajo la normativa de la administración pública. Entonces, pues esta cuota importante hace también de que nosotros como bolivianos estamos preocupados con lo que pasa con este banco. Evidentemente este desfalco que ha sufrido el banco, me imagino que ha tenido que pasar sus investigaciones, ha tenido que contar con el tiempo necesario para que se puedan develar los aspectos y los involucrados que están entramados allá adentro. Pero bueno, yo creo que más allá del tiempo, que evidentemente es considerable, el haber pues convocado a este profesional que bueno, los economistas lo conocemos bastante bien, Rolando Marín, exdirector del Banco Central de Bolivia, además mi catedrático de economía internacional en la Universidad Mayor de San Andrés, lo recuerdo porque bueno, viene de esos años. Es un economista que bueno, le digo que es de bastante prestigio, reconocido, y creo que puede ser una muy buena opción para lo que se viene con el Banco Unión. ¿Como profesor de los duros o de los buenos? No, de los durísimos, yo diría, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, sí, realmente nos ha enseñado bastante el profesor Rolando Marín, de quien pues por supuesto tengo un recuerdo muy grato, y creo que es una persona bastante correcta y que va
llevar las riendas del banco como corresponde. Un banco no es chiste, ¿no? Digamos, que es además una tarea muy grande porque no se puede negar tampoco que la credibilidad y tal vez la solvencia del propio banco han quedado por lo menos en margen de duda a raíz de ese desfalco de 37.6 millones de bolivianos, ¿verdad? Claro, no hay que olvidar que el banco funciona con un intangible que se llama pues, credibilidad. ¿no? Que quizás es su mayor riqueza. Es su mayor riqueza, es su intangible, de pronto no cuantificado en términos de catch, pero sí es un elemento fundamental para que un banco funcione. Si la gente no cree en el banco, entonces difícilmente funciona, ¿no? En todo caso, el Banco Unión tiene una cartera muy interesante de clientes, que creo que pese, digamos, a este elemento que es bastante catastrófico para su reputación, pero creo que aún se mantiene manejando interesantes fondos y que creo que en el mediano plazo va a poder recuperar todo este terreno que de pronto ha podido perder con esta coyuntura, ¿no? El augurio de Mike Gemio, analista económico, con quien comenzamos la conversación, inevitablemente tocando el tema del Banco Unión, importante en esta jornada y seguramente en los próximos días. Pero vamos a los temas que conforman parte de la agenda económica hoy en el país. Y decía en la presentación que al hablar de economía parecen existir dos bandos hoy en el presente. El de aquellos que afirman que la economía nacional se encuentra en un proceso de desaceleramiento. Se desacelera la economía, para decirlo en palabras más claras, mientras en el gobierno se afirma lo contrario, que estamos en un crecimiento que quizás no sea el más alto de los últimos años, pero es un crecimiento al fin. Mike Gemio, ¿en qué punto de esta discusión y de estas dos visiones concentra usted su análisis económico? No, yo creo que el país, a pesar de un contexto muy complejo internacional y regional, ha sabido mantener sus niveles de crecimiento, un 4.2 para este año y 4.3 el año pasado, no es nada despreciable. O sea, el contexto es bastante complejo. La región se ha visto dañada por precios internacionales bastante bajísimos. Lamentablemente la región tiene este problema, ¿no? Y evidentemente nuestros principales socios comerciales son los que están más cerca de nosotros. Entonces, claro, tú tienes un contexto desfavorable, la gente que te compra se queda sin plata, es difícil salir a flote, digamos, pero pese a este contexto bastante complicado, la economía boliviana pues tiene un 4.2%, porque como te digo, no es nada despreciable. Considero que es, y para el 2018 nos han vuelto a otro 4.2%, ¿no? O sea, hablando del FMI. Y bueno, en lo general se entiende de que es una tasa de crecimiento relativamente interesante, de pronto no la óptima, pero sí interesante en términos de que un país como el nuestro, con una economía de 34.000 millones de dólares, que es sumamente pequeña, alrededor, digamos, de Brasil o Argentina, que manejan más de 1.000 billones de dólares. Entonces, es una economía, no hay que confundir el tamaño de la economía con la velocidad con la que crece, son dos cosas de pronto diferentes. Evidentemente, aparatos tan grandes, o sea, economías tan grandes como la brasileña, como la argentina, tienen esa tendencia de crecer mucho más fácil, porque su economía está mucho más diversificada. Ahora usted es economista y sabe que los números definitivamente no mienten y tienen una certeza absolutamente cruda y real. El 2014 nuestra economía llegó a un punto alto de crecimiento. Mejor vamos al año 2013, donde tuvimos un pico verdaderamente significativo, 6.8% de crecimiento. El 2014 bajamos a 5.5%, el 2015 seguimos bajando a 4.9%, el 2016 damos un escalón más abajo, 4.3%, y en el primer trimestre del 2017, de acuerdo a los datos provisionales, estamos en un crecimiento del 3.3%. Si estos números no implican una desaceleración, ¿qué implican entonces? No, o sea, yo entiendo de que el porcentaje con el cual hemos ido creciendo se ha venido disminuyendo, pero eso no implica que la economía se haya estancado. Te repito, no tienes que confundir la velocidad con el tamaño. Me dejo entender, o sea, nuestra economía tiene ahorita un tamaño, te digo, son 34.000 millones de dólares que giran alrededor de la economía. Este monto sigue creciendo. Entonces, ¿cómo puedes hablar de estancamiento cuando sigues creciendo? Pero más lentamente. Seguro que sí, seguro que sí. Por eso con esto de la aceleración había un criterio interesante de un analista económico, Gonzalo Chávez, al que las fuentes oficiales lo llaman opinador. Él decía que la economía boliviana es algo así como una peta, ¿ya? Que si la cargamos con gasolina de aviación,
algunos esperarán que vuele, pero en realidad la PETA podrá explotar porque no está para funcionar con gasolina de aviación. ¿No es esta una metáfora que podría servir también para interpretar este tema? Y no sé, Gonzalo es bastante inteligente con las paradojas de la realidad, ¿no? Recuerdo todavía su ají de fideo para explicar la inflación. Es didáctico, ¿no? Es didáctico, es además profesor también de la maestría. Ajá. Entonces, bueno, en general creo que, mira, yo creo que es evidente que hemos hecho muchas inversiones de pronto sí peligrosas, ¿no? Tal vez a eso se refiere. Temerarias en algún sentido. Pero, bueno, el punto es de que tú, cuando estás de gobierno, tienes que tomar decisiones. Y las decisiones que se han tomado hasta ahora han hecho que la economía en general siga creciendo. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. El estancamiento implicaría que este volumen de recursos con el cual cuenta la economía boliviana, la que gira en la economía boliviana, se mantendría estable, o sea, por lo menos que no crece. Y esto no está pasando. En términos absolutos, la economía sigue creciendo. Absolutos. Correcto, entonces hay un monto que sigue inflándose, ¿no? Porque hay dos sectores muy importantes, el de hidrocarburos y el segundo creo que es el de servicios, minería, que registran índices de crecimiento negativos. Bueno, evidentemente ese de crecimiento, pero o sea, tú tienes que analizar desde el punto de vista relativo, o sea, el porcentaje de crecimiento y el volumen. Ahora, evidentemente lo que tienes que entender es que si bien ahorita la cantidad de recursos con los que cuenta el país vienen de hidrocarburos, ¿qué ha pasado en este sector de hidrocarburos? Pues evidentemente tiene que ver con una decisión política de haber decidido pues nacionalizar los hidrocarburos, ¿no? Esto ha hecho que el government taker, digamos, lo que agarra el gobierno de parte de los hidrocarburos haya subido entre 85 y 92%. Entonces estos montos te dicen de alguna manera de que, mire, la cantidad de recursos que recibía el Estado para políticas, ya sean sociales, económicas, se ha incrementado, ¿no? Yo tengo una cifra que en el 2005, por lo menos este recurso que recibíamos por renta petrolera oscilaba entre los 674 millones de dólares, ¿no? Y ahora hemos alcanzado un pico de 5.400 millones de dólares, ¿no? Entonces, evidentemente tienes un boom, pero de pronto si tú decidías no nacionalizar estos recursos, seguramente que esa plata se iba afuera. Ahora los economistas y a veces los periodistas caemos en el pecado de recurrir a muchos términos técnicos y marear un poco a la gente que quizás no conoce con precisión temas de desaceleración, de superávit, de déficit, de gasto público, etcétera, etcétera. En términos simples, para poner una figura más clara a la población. Hoy es un momento en el que la economía permite ahorrar, invertir o hacer qué para el ciudadano común. A ver, en términos generales, yo estaba revisando lo que es el ahorro en la banca. El ahorro en la banca ha crecido 12%. Estamos bordeando los 25.000 millones de dólares. Entonces, eso, a pesar, digamos, de un bajón, como tú dices, de recursos económicos, bueno, un bajón en la velocidad con la cual estamos creciendo, la banca sigue administrando muchos recursos y la gente todavía sigue ahorrando, en términos generales, ¿no? Evidentemente, el caso intuito persona seguramente va a ir variando, ¿no? Hay realidades más duras que otras, pero bueno, los economistas nos toca ver un poco los números generales de lo que está pasando en la economía y ahí tenemos, como te digo, un incremento del ahorro y obviamente un incremento en la acomodación de créditos. Eso significa que todavía la banca sigue ganando y como la banca sigue ganando significa que la gente todavía está invirtiendo. Entonces eso es en datos gigantes, como te digo, en datos macros. Evidentemente las realidades pueden ir variando. Has mencionado una palabra clave, inversión. Esta época, de acuerdo a los datos del gobierno, es la época en la que más se ha invertido en gasto público, pero paradójicamente la época en la que menos estamos creciendo. Gasto público no es, por lo tanto, en la presente circunstancia, podría ser un razonamiento sinónimo de crecimiento y de eficiencia para generar mejores resultados en la economía. A ver. Desde el punto de vista público, tú tienes que diferenciar lo que es el gasto corriente y el gasto de inversión, ¿no? Evidentemente, el gobierno tiene un componente fuerte de gasto corriente con el cual funciona y con el cual, digamos, se genera, digamos, una economía y pequeñita que generalmente trasciende en la paz. Pero el fuerte componente de la economía estatal tiene que ver con inversión pública. La inversión pública para el 2017 tiene un monto de 7.400 millones de dólares de presupuesto. Ahora, si tú te remites a los hechos y la dependencia que ahora ha generado la economía de parte
con la inversión pública, ¿no? O sea, no hay que olvidar, el elemento fundamental ahorita para nuestra economía tiene que ver con cómo la inversión pública se mueve. Y evidentemente hemos tenido un interesante presupuesto a principio de año de 7.400 millones de dólares, pero a cierre de septiembre estamos bordeando el 38.34% de ejecución presupuestaria. Si de alguna medida puedes explicar, digamos, qué está pasando, por qué no está habiendo tanto movimiento, es que también la inversión pública de pronto no se ha movido con la velocidad que necesitaríamos para que de pronto hubiéramos crecido más, ¿no? Entonces ahí tienes tal vez un buen elemento de análisis donde puedes ir explotando y puedes ir mejorando tus procesos para que tu inversión pública se dinamice más, porque bueno, has generado un alto nivel de dependencia de lo que es tu mercado interno para con la inversión pública. Un elemento que ha permitido decir a los críticos del modelo que este modelo ha llegado a un punto de agotamiento, es decir, nos ha ofrecido lo máximo que podía ofrecer y no hay nada más allá de esta frontera. Mike Gemio, ¿comparte este criterio? No, definitivamente no creo que el modelo pues aún se haya agotado, ¿no? Porque, como te digo, o sea, estos organismos, los cuales obviamente no son muy partidarios del modelo que estamos llevando adelante Bolivia, el FMI, el Banco Mundial, están todavía dando cifras positivas del crecimiento. Para el 2018 y para el 2019 los números todavía son arriba del 4%. Claro, entonces si hubiera un agotamiento pararíamos de crecer. Como te digo, una cosa es... Y comparto contigo que la velocidad de crecimiento se ve un poco disminuida, pero eso no implica que los valores absolutos no estén creciendo. Entonces, ahí evidentemente, si esto sucediera, entonces la economía se mantendría a un solo nivel, a un solo volumen de crecimiento, y no obtendríamos tasas de crecimiento, en definitiva. Entonces, creo que evidentemente hay un contexto pues, político, ¿no? de definir cómo se tiene que mover la economía, y bueno, eso es realmente pues, muy, muy valedero, porque de pronto es un país democrático y todos tienen la libertad de opinar, y en definitiva creo que lo importante es no confundir. Evidentemente hay ciertas tendencias políticas que obviamente están en contra del gobierno y que tratan de un poco de desmejorar y bueno, generar un clima de preocupación en la sociedad, y eso tampoco es bueno. O sea, por más que uno sea antagónico al gobierno el cual está de turno, pues tiene que ponerse la camiseta de boliviano nomás y tratar de que la economía crezca. Y aún con los índices reducidos, Bolivia encabeza el crecimiento económico regional, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Ahora, en cuanto a competitividad, ahí al parecer no estamos muy bien. Datos del reporte global de competitividad del periodo 2017-2018, elaborado por el Foro Económico Mundial, indican que Bolivia prácticamente no existe en este índice, a diferencia del informe 2016-2017, donde la economía boliviana figuraba en el puesto 121 de 138 naciones. ¿Por qué nos han borrado en la lista de competitividad en el periodo 2017-2018? A ver, yo he revisado un poquito los indicadores que contiene el informe. Tiene que ver con temas pues cuán ideal es la sociedad y el contexto económico boliviano o de cualquier otro país para poder invertir, ¿no? Evidentemente tiene que ver con un tema legal, tiene que ver con un tema de procesos, tiene que ver con un tema de corrupción, tiene que ver varios contextos que evidentemente han hecho de que, bueno, Bolivia no esté figurando. Y eso es verdad, o sea, hay que analizar desde el punto de vista crítico, yo creo, esta parte, ¿no? La competitividad es vital para que el sistema económico fluya. Entonces, ahí tenemos nomás una tarea pendiente, no solamente el gobierno, sino la sociedad, de poder generar un clima mucho más óptimo para las inversiones, ¿no? Y eso, pues, en definitiva puede partir del gobierno, pero pues incluye a toda la sociedad en general. Entonces hay muchas medidas que se tienen que hacer. Necesitamos un gobierno, un e-government, necesitamos un gobierno mucho más tecnológico, mucho más innovador, necesitamos procesos mucho más cortos, necesitamos mejorar los servicios públicos, necesitamos tener un contexto mucho más agresivo en términos de innovación y tecnología para que, bueno, estos índices de pronto mejoren, ¿no? Ahora no es la panacea tener tampoco el mejor índice de competitividad, pero bueno, creo que es importante. O sea, esto nos da un indicio y todas las autoridades tomadoras de decisión tienen que tomar en cuenta esto, tienen que decir, bueno, estamos en un contexto no óptimo,
para que la gente venga e invierta en nuestro país, tenemos que mejorar el contexto, el clima de inversión, para que, bueno, de pronto sean pues organismos internacionales o empresas internacionales que se animen a venir y a poner platita aquí. Entremos ahora en el terreno de la conjetura, pero la conjetura en el buen sentido. La anterior semana se conoció la renuncia del anterior director del Instituto Nacional de Estadística y salió a luz un comentario respecto a que quizás una de las razones de esa renuncia se deba a un intento de forzar un índice de crecimiento superior al 4.5% en el periodo establecido para permitir el pago del segundo aguinaldo. ¿Cómo ve este cambio de autoridad en el INE y el trasfondo que muchos visualizaban tendrá pie sobre la tierra? No, o sea, no hay que entrar en un terreno especulativo. O sea, para mí, Santiago Farhat, que es el nuevo director del INE, es una persona joven que cuenta con 2 maestrías en el exterior, una en Inglaterra y otra en Suiza. Además, maestrías especializadas en política pública, no son business management, digamos, es una especialidad específica para manejar administración pública. Aunque no ha dicho ni una palabra hasta el momento. Hasta el momento. Yo creo que es relativamente joven, pero creo que es un cambio necesario en muchos estratos de la administración pública. Necesitan sangre nueva, necesitan gente joven que pueda darle este movimiento del que estamos hablando hace un rato, ¿no? O sea, la competitividad no se da por temas solamente de política, sino que de intenciones específicas. Y eso, a veces la gente joven tiene mucho más empuje, digamos, ¿no? Entonces lo logra hacer. Y bueno, con lo que tú dices respecto a las estadísticas, mira, nosotros somos un país que compara sus estadísticas con toda la región, ¿no? Y eso tiene un sistema de calidad en toda la región para poder, si tú te quieres medir conmigo, entonces tus números tienen que pasar por un proceso. Y si ese proceso no se da para tus números, entonces no te comparas conmigo. Es así de simple. Entonces, nosotros como bolivianos estamos inmersos en una política regional sobre el manejo de estadísticas y creo que eso ya tiene una data bastante antigua donde va más allá de las autoridades, va más allá de los procesos que de pronto puedan hacerse al interior de la línea. Hay un compromiso país que tiene que ver con que las estadísticas de nuestro país se manejen pues, lo más pulcro posible, ¿no? Entonces tú sabes, por ejemplo en Argentina, tú sabes lo que ha pasado y hay un tema muy complicado con las estadísticas y definitivamente no se miden con nosotros, ¿no? Entonces, obviamente nosotros no estamos en ese saco y estamos manejando los números pues con la calidad y con la seriedad que amerita. Entonces, pues yo por ese lado me quedo bastante tranquilo con los números que se den y seguramente no hay que forzar nada, o sea, todo el país sabe que en definitiva no hemos logrado el anhelado 4.5% y que de pronto este año no vamos a gozar de este doble aguinaldo. Entonces, no hay mucho que discutir ahí. O sea, es más entrar en un terreno especulativo, me parece, ¿no? Mencionábamos el tema de números y quizás sea una de las demandas para la nueva autoridad del Instituto Nacional de Estadística. Creo que en el país, usted es economista y con mucho más conocimiento me dará o no la razón, hay un rezago en la generación de información económica. Apenas tenemos el dato del crecimiento del primer trimestre, estamos en el mes de octubre, no tenemos los datos de crecimiento del primer semestre, entonces habrá que pedir algo de celeridad al INE, ¿verdad? Del primero tenemos, del primer semestre lo tenemos 3 puntos, del primer trimestre lo tenemos, es 3.38. El semestre todavía. El semestre todavía, correcto. Bueno, y es evidente, o sea, el INE pues tiene muchos buenos añitos trabajando en el sector público. Creo que está en la tarea de asumir un proceso de modernización institucional. Tiene un trabajo muy delicado, Santiago, pero bueno, como te digo, estoy convencido de que es una persona que lo va a poder hacer. Pero en todo caso, yo pues sí he sentido ese problema. O sea, como analista económico y de pronto ¿Con qué números trabajar? Claro, o sea, y seguramente como muchas de las autoridades han tenido que hacer al buen tacto, ¿no? Como dicen, a ver, por aquí va la cosa así. Nos faltan muchos números, nos falta mucho trabajo en el área estadística, nos falta generación de más encuestas, digamos, hay que trabajar mucho en qué tipo de encuestas necesitamos, con qué frecuencia los hacemos, el proceso, con qué sistemas de depuración contamos, o sea, estamos, pues los otros países ya tienen muchas otras formas de hacer sus encuestas y cada vez más baratas, ¿no? O sea, las redes, las formas en las cuales la gente se comunica
ha reducido bastante los costos. Entonces, yo creo que más que recursos, necesitas un tema de voluntad y de innovación y de creatividad para mejorar tus números. Entonces, yo creo que es un trabajo sí posible, pero de pronto sí muy duro, ¿no? Porque, bueno, es una institución que tiene también sus años, hay gente que está ya metida en el proceso con el cual funciona, entonces tienes que cambiar ese chip, tienes que mover gente, tienes que tratar de que las cosas funcionen, y eso no es un trabajo fácil, ¿no? En la administración pública siempre hay como que vacas sagradas en cada institución y bueno, hay que intentar ser bastante estratégico para mover a las personas y tratar de que la maquinaria todavía siga funcionando, ¿no? Ya llegando al final de la entrevista, hablamos del contexto internacional en algún momento, volvemos a retomarlo. En el país con mucho orgullo se menciona que nuestra economía crece más que la venezolana y la brasileña, pero no sé si es un parangón adecuado cuando sabemos que ambas economías son un desastre o están siendo administradas de una forma desastrosa. ¿Cuál es su visión sobre estas comparaciones? Bueno, evidentemente, o sea, no te vas a comparar con los peores del grupo, digamos, ¿no? O sea, no te vas a comparar con gente que está con 12.5, no sé cuánto está ahorita. Venezuela está con un número bastante bajo, pero sí puedes irte comparando, digamos, con economías como la de los Estados Unidos, que está por 2.2%, los paraguayos que están igual por ahí con 4%. Entonces, sí, evidentemente no te vas a comparar con ellos, pero sí, como te digo, o sea, no hay que confundir la velocidad con la cantidad, con el volumen de recursos que manejas. Lo importante, más allá de la tasa de crecimiento, tiene que ser el volumen con el cual estamos manejando nuestra economía, nuestro flujo de liquidez. Y ahí todavía estamos creciendo. Entonces, sí, habría que compararse tal vez con economías que están por nuestro nivel, por nuestro tamaño, tal vez sería lo más óptimo. Porque claro, las estrategias podrían ser medio parecidas, digamos, ¿no? Pero en general yo estoy realmente convencido de que no estamos viviendo un estancamiento, ¿no? Porque bueno, los números evidentemente, como tú mismo dices, no mienten, o sea, hay que remitirse a los valores absolutos de nuestra economía, que aún crecen. La tasa evidentemente sigue siendo expectable, crecer a un 4% en el contexto, o sea, cuando tu región el año pasado ha estado en menos 1.2%, o sea, el contexto es complicado, ¿no? Y creo que eso amerita nomás revisar cuál es esta política de gobierno que está funcionando. Hay mucha gente que creo que lo cita al anterior ministro de Economía, ha sido a Harvard, ha sido a Yale, ha sido a MIT, a decir, bueno, a ver, ¿qué estás haciendo para que esto funcione? Entonces, esto evidentemente parece que nosotros los bolivianos a veces decimos, no, pucha, no, nosotros estamos mal, pero la gente que está afuera nos está mirando con buenos ojos. Y creo que hay que empezar por creer en lo que nosotros hacemos como bolivianos. Pero coincidimos en que los números pueden verse de distinta manera. Definitivamente. E interpretarse de definitivamente, y yo creo que toda opinión es respetable, ¿no? Y más allá del contexto político en el cual pueda ser manejado, es importante de que hayan varias opiniones. En base a eso se discute, en base a eso se construye también. Entonces creo que estamos en un contexto, estamos en una oportunidad. La oportunidad es que los recursos hayan bajado. Y ahora podemos mejorar la forma en la cual estamos haciendo política pública, apuntar mejor. Mike Gemio, un análisis sincero del panorama económico, y esa sinceridad es la que valoramos y agradecemos en la presencia de esta noche en Hora 23. Gracias, Mike, estaremos convocándolo en nuevas oportunidades para hacer esto que nos gusta, especialmente a usted, analizar y escudriñar lo que pasa en nuestra economía. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias al programa, al canal, y siempre pues dispuesto a poder hacer el análisis que corresponde. Esperemos que este análisis, en realidad estoy seguro de ello, haya sido útil para todos ustedes. Hablaremos en el siguiente sector algo más de economía, pero... Segundo bloque del programa, yo le hago la invitación para que usted pueda participar de la siguiente publicación. Producción de caña de azúcar en Bolivia. El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, informó que el ingenio azucarero debería empezar a operar con un 100% de su capacidad en el 2018. Pero debido a la falta de producción de caña, esta proyección empezará a correr en 2022. Voy contigo, Juan Pablo. Gracias, Piti, y vamos justamente con la pregunta con la que inauguramos la edición de este lunes de Hora 23. La empresa azucarera San Buenaventura, conocida como EASBA, es para el gobierno una empresa que provoca
un sabor dulzón, un sabor agridulce o un sabor amargo. Una pregunta a raíz de los últimos comentarios que se han conocido a propósito de la producción de la empresa y de los datos que mencionaba hace algunos instantes Piti. Para tener luces y respuestas sobre ese tema, contamos esta noche en Hora 23 con la presencia del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico. Ministro, como siempre, bienvenido a Bolivisión y a Hora 23. Es un gusto tenerlo en nuestros estudios. Juan Pablo, para mí el gusto. La respuesta a la pregunta, ¿el ingenio azucarero de San Buenaventura provoca amargura o dulzura en la gestión económica del gobierno? Dulzura. Dulzura. Tiene que ser. Mira, Juan Pablo, yo tengo este estudio de 1969. 69. Probablemente más antiguos que nosotros. Casi, Febrero casi. de 1969. Este estudio es la que ha determinado que hayan decisiones en el sentido de construir un ingenio en San Buenaventura. Esa vez se ha hecho un estudio de un área de 204.000 hectáreas para saber en qué punto se podía instalar. Y se ha establecido que en un área de 40.000 hectáreas es posible cultivar caña de azúcar en San Buenaventura. Estudio de 1969. Este estudio fue elaborado por el Ministerio de Agricultura, de ese entonces, desde luego. de Asuntos Campesinos y Agricultura. Mira el área, este es el área. Ajá, lo vamos a mostrar en cámara. Rurrenabaque, Río Beni, San Buenaventura, desde Río Beni hasta aproximadamente por Tumupasa, es el área de los 40.000 hectáreas que se reconoce como área posible de producción. Mucha gente por eso emigró desde diferentes sectores, inclusive desde Tarija, para tener la posibilidad de cultivar aquí en San Buenaventura. Entonces, este estudio se establece y desgraciadamente para La Paz hasta ahora nada. El 2010 se hace un nuevo estudio, esto es un cuerpo del estudio del año 2010, emprendido nuevamente por el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El 2010 tenemos los resultados. Es un estudio muy grande, el área del proyecto coincide con el área determinado en el año 1969. Las 40.000 hectáreas. Se hace el estudio en esa misma área, pero se hace solamente en 49.000 el estudio. Aquí se ha hecho en 244.000 el área. Aquí solamente se hace en 49.000. Y se establece dentro de las 49.000 hectáreas de estudio que hay 16.000 hectáreas para cultivar caña de azúcar en San Buenaventura. Hablaremos, ministro, de cómo han cambiado las opiniones en los casi 50 años de este informe de 1969. El 69, San Buenaventura era un sueño para La Paz. Sí. Hemos llegado a definir ese proyecto y ahora surgen algunas críticas. Una de ellas dice, por ejemplo, que San Buenaventura no es una tierra apta para el cultivo de la caña de azúcar y que ese sería el problema quizás número uno para el ingenio azucarero. ¿Cuál es la respuesta del gobierno ante esa observación? No, pues a ver, en 1969 se hace un estudio en un área de 244.000 hectáreas. Muy bien. Y se establece un área posible de cultivo de caña solamente en 40.000 hectáreas. Y esas son las 40.000. Está claro. Y nosotros hacemos estudio en esas 40.000 y algo más, 49.000 hectáreas. En los que establecemos que puntualmente para el azúcar vamos a trabajar en 16.000 hectáreas. Aquí está. Nosotros para cultivar la industria que o para alimentar a la industria que se ha establecido, necesitamos un cultivo de 100.000 hectáreas. Pero tenemos posibilidad de cultivar en 16.000. Siempre tiene que ser más, porque tiene que haber cultivo de rotación, cultivo de tierra que va a estar en descanso, otros aspectos. Por tanto, la industria que se ha construido en San Buenaventura es de acuerdo a los estudios, de acuerdo a la base productiva que se ven implementando poco a poco. Y en relación a la pregunta que le manifestaba, para el gobierno y para el ministerio está fuera de duda que esa tierra es apta para el cultivo de caña de azúcar y que por lo tanto existen las condiciones para generar una industria azucarera próspera. Las conclusiones de este estudio lo dicen muy claramente. La productividad en los primeros años de cultivo de caña en San Buenaventura, 80 toneladas por hectárea. La sacarosa se va a tener en algunos productos hasta 14% de sacarosa.
11.8% de sacarosa que va a tener normalmente. Eso es lo normal. En Santa Cruz pasa lo mismo. En algunos inclusive es menos, 9% de sacarosa. San Buenaventura, 80 hectáreas. 80 toneladas por hectárea. 80 toneladas por hectárea. En Santa Cruz, ¿cuál es la productividad? Los empresarios grandes, 70 hasta 80. Los medianos, entre 60 y menos inclusive. Depende si es primer año. Poco a poco va degradándose también. Por eso es que baja la productividad. En San Buenaventura está previsto 80 toneladas por hectárea. Por eso tiene que haber áreas que tienen que estar en descanso para la rotación del cultivo. Entonces estamos en el mismo promedio de la productividad de Santa Cruz. Estamos en los márgenes de productividad. En algunas especies de caña hay 14% de sacarosa que establece este estudio. En Santa Cruz no pasa eso. Por eso es que se dice que en algunos casos es mejor la tierra que se tiene en San Buenaventura. Ahora bien, teniendo estas bases técnicas es que se trabaja en San Buenaventura. Este estudio establece en la ingeniería del proyecto diferentes pasos que tienen que tomarse en cuenta. No solamente es construir la industria, hay que hacer la habilitación de tierras. Nosotros en San Buenaventura estamos hablando de un espacio territorial muy lejano a la posibilidad de tener maquinaria, por ejemplo. En Santa Cruz se ha desarrollado bastante, es más fácil contratar tractores, por ejemplo. En San Buenaventura no, tenemos ese conflicto. Nos cuesta más chaquear una hectárea de tierra en San Buenaventura que en Santa Cruz, porque se tiene que llevar tractoristas de Santa Cruz a San Buenaventura, es un conflicto. Se tiene que producir el banco de semillas, se tiene que implementar la tecnología, se tiene que hacer una capacitación y asistencia técnica. Todo eso también se tiene que producir biocontroladores, de tal forma que las plagas que vayan generándose puedan ser controladas a través de estos biocontroladores. Todo eso nos dice este estudio que se ha hecho y se ha concluido el año 2010. Por tanto, se ha pensado muy bien, se ha establecido la industria. Ahora la discusión es por qué la industria antes que la materia prima, ¿verdad? Pero nosotros nos preguntamos, si yo produzco caña en San Buenaventura, ¿dónde lo voy a vender? Vamos a hablar enseguida de ese tema, el del mercado, la productividad. Pero aparte del elemento que mencionábamos hace algunos instantes, la puesta en duda de la calidad de la producción en San Buenaventura, hay una observación que surgió de los cañeros de Santa Cruz, de la propia alcaldía de San Buenaventura, que decía lo siguiente: EASBA no tiene la suficiente materia prima para alcanzar la capacidad de producción de azúcar de 1.2 millones de quintales al año desde el año 2020. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Se podrá llegar a ese límite de 1.2 millones de quintales al año desde el 2020? Nosotros tenemos 16.000 hectáreas para trabajar todavía. Necesitamos cultivar en 11.000 hectáreas. Está dicho en este mismo estudio que 5.000 hectáreas tiene que producir la empresa y 7.000 aproximadamente tiene que ser producida por las comunidades. Evidentemente, este estudio tiene un desfase. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no hemos dado la atención. No hemos podido trabajar con los compañeros. En Santa Cruz, por ejemplo, hay una cultura de préstamos de trabajo con el banco. En San Buenaventura todavía no lo tenemos. La gente no se arriesga al desafío. Está produciendo en muy pequeñas cantidades. Lo que queremos es que produzcan en más cantidad. Claro, tiene dificultades porque no puede contratar tan fácilmente tractor para hacer chaqueo, por ejemplo. Las nuevas tecnologías que hay en caña es difícil de adoptar. Hay que adoptar una cultura de cultivo de caña. ¿Cumpliremos el reto para el 2020? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay una planificación que se ha hecho con una replanificación con la empresa a partir de estos retrasos que hemos tenido con los cultivadores, que son los campesinos que tienen que trabajar. Y a partir de eso se ha hecho una reprogramación y nosotros, como ha dicho el propio gerente, al 2022 aproximadamente vamos a tener la empresa, la industria trabajando al 100%. Yo quiero decirte con el mayor respeto, Juan Pablo, no podemos ser tan injustos con la empresa azucarera de San Buenaventura, sabiendo que las otras empresas han tenido tiempos para poder desarrollarse. El ingenio azucarero San Aurelio, desde 1956, UNAGRO, desde 1972. ¿Cuántos años han tenido que aprender para tener la capacidad que tienen?
No podemos ser tan injustos ahora a la empresa azucarera San Buenaventura, que está en la misma situación de inicio que estaba en 1972 un agro, ¿verdad? Entonces no podemos exigirle ahora a San Buenaventura que sea tan eficiente. Va a haber momento de juzgar a San Buenaventura, pero no es después de 2, 3 años del tiempo para juzgarle. Porque apenas ha comenzado su segunda zafra, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Vamos ahora a algunos aspectos que interesan a la gente. Hemos hablado de cuestiones macro de la industria azucarera, pero a la gente lo que le interesa es cuánto cuesta el quintal de azúcar. Y allí tenemos los siguientes datos. El quintal de azúcar de la empresa estatal se cotiza en el mercado, el quintal en 230 bolivianos. Y de acuerdo a datos del periódico El Deber de Santa Cruz, por ejemplo, en los mercados Abasto y Ramada, el quintal de azúcar argentina se comercializa en 205 bolivianos y el quintal cruceño, por decirlo de una manera, en 220 bolivianos. El azúcar de APSA es 10 bolivianos más cara que la que producen los productores de Santa Cruz y 25 bolivianos más cara de la que llega de Argentina. La gente no preferirá lo más barato y comprará la azúcar argentina o la azúcar de los ingenios cruceños. No, el producto de San Buenaventura entra al mercado como entra cualquier tipo de producto, o sea, no tiene ninguna preferencia. Y obviamente aquí la política de mercado de la empresa es la que tiene que trabajar. Obviamente que nadie va a comprar si es más caro que los otros. En el mercado siempre buscamos lo más barato, ¿no? Entonces se va a acomodar. No es que esté por encima de los otros productos. Hoy por hoy, pero está con un precio más alto que la argentina y la cruceña. No, a mí no me consta, el 220 bolivianos es el promedio, y el promedio de San Buenaventura también es lo mismo, 220 bolivianos. Evidentemente, eso es lo que en ese momento se ha impuesto en el precio del mercado. Muy bien, ministro. ¿Qué ha pasado con la venta de los paquetes de 5 kilos, que generalmente son los que la población requiere para su consumo más frecuente? Recientemente se lanzó al mercado este producto en esa cantidad, ¿verdad? Ya es una política de mercado de la empresa, ¿no? Tiene que ver, ¿no?, la gente en qué sentido hace las compras, eso ya tienen que definir ellos. Se irá incorporando poco a poco. Hay gente que compra por quintales, hay gente que compra por arrobas, por kilos, y evidentemente eso se irá desarrollando paulatinamente. ¿Cuáles son los planes inmediatos para San Buenaventura? Luego de estos comentarios que han surgido, las aclaraciones del gobierno, ¿qué impulso se va a dar a esta empresa para que mejore su productividad, para que tenga una capacidad de expansión de cultivos de hectárea, para que el precio final al consumidor sea el más justo y el más reducido posible? Hasta hoy tenemos un área cultivada de 2.154, hoy día 2.154 hectáreas, de las que la empresa está trabajando en casi 1.700 hectáreas y los campesinos, los compañeros están trabajando en cerca de 500.000 hectáreas. Eso es lo que tenemos en ese momento. Nuestra perspectiva hasta fin de año es cultivar en 3.000 hectáreas. Si nosotros trabajamos en 3.000 hectáreas, vamos a poder estar ya moliendo al siguiente año, el 2018, en cerca del 25% de la capacidad de la empresa. 25%. Por tanto, evidentemente, ahora estamos cercano al 15%, es decir, al año avanzamos al 25%. Y de esta forma, progresivamente iremos avanzando en 2019, 2020, 2021, 2022, para llegar a industrializar con total capacidad de la empresa. Muy bien. Hay un fenómeno que causa cierta preocupación y es la creciente importación de azúcar. Si tenemos una producción alta en Santa Cruz, vamos a tener una producción alta en San Buenaventura. ¿Por qué los siguientes datos del INE? El INE informó que entre enero y junio se ha importado 2.231 toneladas de azúcar, mientras en el mismo periodo de tiempo, enero-junio, pero del 2016, se habían importado apenas 62.6 toneladas. Un crecimiento drástico en la importación de azúcar en la presente gestión. ¿Por qué este fenómeno cuando tenemos una oferta aparentemente adecuada para el mercado con la producción local? Pero nosotros consumimos alrededor de 600.000 toneladas, Juan Pablo. Calcule usted, no estamos hablando del menos del 1%. 0,5% aproximadamente. Cero, evidentemente, ¿no? 0,4, 0. Pero es mucho menos, muy poco. ¿Por qué? Porque ha habido un incremento del año pasado, 2016 ahora. El año pasado se ha caracterizado por una deficiencia hídrica. No hemos tenido la suficiente lluvia como para poder tener la misma cantidad de azúcar. Por tanto,
la zafra de este año ha tenido menos producción que el año pasado, por la sequía del año pasado. Porque se cultiva la caña aproximadamente con 10 meses, 11 meses de anticipación. Se ha cultivado el año pasado esa caña en junio del pasado año. Y hemos tenido sequía prácticamente hasta diciembre del pasado año. Por tanto, ha tenido poco desarrollo la caña. Por otro lado, este año hemos comenzado muy tarde la zafra. Cuando en junio se estaban predisponiendo las empresas a comenzar la zafra, vino una lluvia en junio. Una lluvia que prácticamente inutilizó los caminos y no pudieron ingresar. Nos hemos retrasado alrededor de 20 días en la zafra de junio, cuando debíamos empezar normalmente. Y en ese tiempo, obviamente, hemos autorizado la importación. Por estos fenómenos extraordinarios es que ha crecido un tanto en la importación. Pero vea usted, de 600.000 toneladas, importar 2.000, estamos hablando prácticamente del 0,3%, ¿no? Correcto, según el INE sería del 0,5%, una cantidad aproximada a la que usted mencionaba. Entonces, esta situación y la explicación que usted nos acaba de dar podría llevarnos a la conclusión de que existirá la tendencia a reducir la importación de azúcar de Argentina y Brasil en el futuro. Es coyuntural, ¿no? Nosotros estamos consumiendo mayormente la producción nacional. El año pasado no hemos tenido problemas a pesar de haber sido año de sequía, porque el 2015 hubo lluvias y se desarrolló la caña. El 2015 fue el mejor año en materia de agricultura. Prácticamente en casi todos los rubros fuimos autodependientes. Nosotros producimos, somos autoproductores de lo que consumimos. O sea, a excepción de trigo, que es nuestra debilidad, en todos los demás productos hemos producido todo lo que el mercado interno consume. Hablemos ahora del tema de los canales de distribución. Hemos hablado de la producción de azúcar en el país con buenos elementos y la información que usted nos ha proporcionado. Pero el azúcar de la empresa azucarera de San Buenaventura aún no llega a las 9 capitales departamentales del país. ¿Qué se está haciendo para que la azúcar que se produce en San Buenaventura llegue a las 9 capitales, y no solamente a las 9 capitales, sino a las ciudades más importantes de los 9 departamentos del país? Bueno, el año 2015 hemos producido 374 toneladas, ¿no? Muy poco. El año 2016 hemos producido ya 5.000 toneladas de azúcar. 5.000. Y evidentemente estos son cifras todavía que no se ven en el mercado. Se acomodan, la empresa tiene la posibilidad de trabajar con entidades del Estado y se acomoda directamente, por ejemplo, a las entidades policiales y entidades de las Fuerzas Armadas. Por tanto, no se ve tanto. Tampoco nosotros como ciudadanos comunes estamos acostumbrados a ir al Super EMAPA, que es un supermercado que se ha implementado desde hace 2 años aproximadamente por EMAPA, donde se ofrecen productos de las empresas nacionales. Generalmente no vamos. ¿De dónde compramos nuestro azúcar? Del mercado, al paso, o el en la feria. En la feria, yo soy alteño, compro en la feria, o alguno de los compañeros va a Hipermax y qué tal. Y evidentemente de Super EMAPA no va a qué tal. Ese es el gran problema. Evidentemente, una vez que vaya avanzando en la producción, porque se estima que el azúcar de San Buenaventura va a entrar al mercado en un porcentaje del 10 al 11% de la demanda nacional. Y eso obviamente se acomodará en el mercado paceño fundamentalmente. Pero eso se irá incorporando, irá mejorando una vez que vaya elevando también la producción de San Buenaventura. Ahora me temo en el caso de los supermercados que si hablamos del Quetal o el Hipermaxi, sí tienen la posibilidad de ofrecer un azúcar más barata que sea de Argentina o Brasil. Quizás los clientes prefieran esa azúcar más barata a la boliviana, que puede ser algunos pesos más cara. Hay procedimientos de importación, protocolos que tienen que cumplirse. Muchas veces puede ser conveniente importar azúcar, pero en otros años no ha sido conveniente importar azúcar. Así es que el mercado nacional generalmente es proveído por los productores nacionales. Los productores nacionales en este momento están pidiendo su exportación, porque en el mercado externo, en muchas de las ocasiones, el precio del azúcar sube, baja en el mercado externo, y obviamente a veces es favorable. Los productores de Santa Cruz, por ejemplo, el otro día, cuando tuvimos la reunión, nos han pedido que podamos autorizar la venta, la exportación de azúcar al exterior, y eso obviamente es porque el mercado también es favorable. No quiero dejar de pasar un dato que mencionó hace algunos instantes. Espero haberlo captado bien. Usted decía que la producción de la empresa azucarera de San Buenaventura actualmente cubre el 10 y el 11% del mercado local. No, cuando esté funcionando con toda su capacidad,
la empresa va a cubrir el 10 o el 12%, 10 a 12% de la demanda nacional. Ese es el volumen de producción total que tiene. UNAGRO, por ejemplo, va a producir siempre 3 veces más porque es una empresa mucho más grande, igual la Guavirá, son industrias mucho más grandes que San Buenaventura. San Buenaventura se ha construido de acuerdo al estudio técnico básico de agricultura que se tiene en el área. Eso es lo que va a atender en el futuro la industria azucarera de San Buenaventura. A su plena capacidad significa el año 2020, de acuerdo a las previsiones. 2022. Estamos trabajando poco a poco, como le decía, hemos hecho unas de programación, un cronograma que establece de que poco a poco vamos a ir avanzando. Este año estamos produciendo alrededor del 12-13% de la capacidad de la industria al año. Con estas más de 3.000 hectáreas que vamos a cultivar este año, vamos a producir ya más del 25% de la capacidad de la industria. ¿Vale la pena, ministro, una inversión tan monstruosa como la del ingenio de San Buenaventura para tener de aquí a X años, usted decía la fecha, una participación de entre 10 y 15% en el mercado nacional? La industria del azúcar es caro. La industria UNAGRO ha costado seguramente mucho más porque tiene más capacidad. De igual forma Guavirá en sus tiempos, si hacemos una comparación. La industria del azúcar funciona en ese sentido. Claro que ha valido la pena porque obviamente vamos a poder tener más azúcar en el mercado y seguramente dentro de las aspiraciones que tenemos como bolivianos trataremos de trabajar también en la exportación del azúcar. Actualmente no existe ninguna restricción para la exportación de azúcar en el país, o existen algunos mecanismos de control. Tiene que garantizar, los industriales tienen que garantizar el mercado. Tiene que haber un almacenamiento de tal forma que no haya estos desfases que en junio ha habido. El junio ha sido extraordinario, sin embargo ahora se ha regulado. No puede haber ese tipo de desfases. Entonces los productores garantizan el mercado nacional principalmente y sobre eso, si sobre eso tenemos más producción, hay posibilidad de exportación. Pero primero tenemos que garantizar el mercado nacional. Cumplen el requisito 1 y pueden acceder a la exportación. Evidentemente, eso es lo que siempre se ha hecho y eso les garantizamos. Si este año, 2017, cultivamos más caña y al año tenemos más producción de azúcar, obviamente ese superávit que se va a tener de producción se tiene que exportar y nosotros como gobierno facilitaremos esas exportaciones. ¿Está garantizada la rentabilidad de la empresa azucarera de San Buenaventura? ¿Hoy es una empresa rentable y no es una carga para el Estado? A muchos he escuchado decir que en este momento está recibiendo su subvención la empresa y eso es absolutamente falso. La empresa en ese momento tiene su propia ganancia, tiene sus propios ingresos le sirven para todos los gastos de funcionamiento. No le está dando el TGN ni ninguna área del gobierno, le está dando un peso para el funcionamiento de la industria. La empresa funciona con sus propias ganancias y además de aquello, para desarrollar la agricultura que se está trabajando, la propia empresa y los compañeros, es la propia empresa con sus ganancias que tiene en este momento que está trabajando. O sea, en ese momento la empresa es autosostenible, no le está dando nadie ni un peso más. Ministro César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, agradecemos su presencia en Hora 23, datos esclarecedores y muy importantes sobre la marcha de esa importante empresa del Estado y de nuestro departamento. Su despedida, por favor. Nuestro cariño a la empresa. Preguntabas a un principio si es dulzura, evidentemente que sí. Para nosotros los paseños que amamos nuestro norte, es dulzura tener una empresa tan importante para el departamento de La Paz. Muchas gracias. Gracias a usted una vez más, ya lo tendremos muy pronto en Hora 23 con nuevas informaciones de este tema y de otras áreas de competencia de ese ministerio. A continuación nos vamos con Paola, que tiene más en nuestro programa. Muy bien, gracias, Juan Pablo. Tenemos mucho más, es momento de conocer las noticias más destacadas de la jornada. Ponga atención, son las siguientes.
Este lunes, el gobierno comenzó con el pago del bono Juancito Pinto, que consiste en el pago de 200 bolivianos a estudiantes de nivel primario y secundario de las diferentes unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial a nivel nacional. Por otro lado, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, comunicó que en la presente gestión se destinará más de 461 millones de bolivianos para el pago del bono, el cual es entregado si los estudiantes figuran en la base de datos junto a sus calificaciones del tercer bimestre. Asimismo, otro requisito para recibir el bono es que el estudiante esté acompañado por alguno de sus padres y que porten sus documentos de identidad. Los exconstituyentes del Departamento de La Paz, a la cabeza del actual ministro de Educación, Roberto Aguilar, sumaron este lunes su apoyo a la acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por el Movimiento al Socialismo para buscar la reelección indefinida del presidente Evo Morales. Para tal efecto, los exconstituyentes firmaron un voto resolutivo de apoyo a la acción abstracta presentada por el Movimiento al Socialismo. Recordemos que la Comisión del Poder Ejecutivo de la Constituyente redactó un artículo que establecía que el presidente o vicepresidente podrán ser reelectos consecutivamente por voluntad del pueblo. Ante esto, el texto fue reformado en noviembre del 2007, pero mantenía el espíritu de la reelección indefinida. Y en el panorama internacional, los partidos independentistas en Cataluña propusieron este lunes un pleno parlamentario el jueves para analizar la agresión institucional, que según ellos supondría la intervención de la autonomía regional que estaría preparando el gobierno español. Ante esto, el gobierno español aprobó el pasado viernes la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que permite intervenir la autonomía de una región si su administración no cumple con la legalidad. Entre las medidas propuestas que deben ser aprobadas el viernes en el Senado figura la destitución del gobierno catalán, el control sobre la actividad del Parlamento regional o la toma de control de la Policía Autonómica. Muy bien, espérenos unos minutos porque al retornar de la pausa estaremos hablando de lo que sucederá el próximo 27 de octubre, viernes 27 de octubre, una noche en el cementerio. Ya volvemos. Una noche en el cementerio es el tema que estaremos tocando a continuación. Y también hay una publicación para que usted pueda participar. Una noche en el cementerio, un homenaje a los héroes militares, soldados, hombres, mujeres y niños que lucharon en la Guerra del Chaco en 1932 y 1935. Será la temática de la 7ª versión de Una noche en el cementerio, que se realizará el próximo viernes 27 de octubre, desde las 18 horas hasta la medianoche. Paola, yo sé que tú tienes más datos y más información para hablar de Una noche en el cementerio. Así es, Piti, porque la 7ª versión de Una noche en el cementerio tomará recorridos por 9 espacios del cementerio general, donde se rendirá homenaje a las principales figuras que descansan en el Camposanto. Este viernes 27 se desarrollará la 7ª versión de Una noche en el cementerio, donde a través de 9 distintos escenarios, los visitantes podrán realizar un recorrido de 1 hora y conocer más acerca de los personajes destacados que descansan en el cementerio. Hacemos grupos casi de entre 50 y 100 personas. Hacerlo mayor ya realmente es antipedagógico, no logran ver. El problema es que los artistas no pueden durar más tiempo. Si ustedes se dan cuenta, aproximadamente cada 5 a 7 minutos vuelven a reiniciar el extracto de su obra. Gracias a la actuación de 28 artistas, los visitantes podrán conocer diferentes facetas de la Guerra del Chaco. El costo de ingreso será de 5 bolivianos. Gritamos de la población que nos colabore respetando los lugares de ingreso, respetando y comprendiendo si existe un cupo que ya no podemos superar para garantizar un mínimo de eficiencia en lo que queremos mostrar. Prevén que para esta actividad más de 6.000 visitantes se hagan presentes. Es por eso que las puertas del cementerio estarán abiertas desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Bueno, estamos en octubre patrimonial, y Una noche en el cementerio es un programa cultural que ha sido creado en el año 2011 y se realiza todos los años, y este 2017 no es la excepción. Al contrario, se lo va a realizar de una manera distinta, con características nunca antes vistas en anteriores versiones. Y para conocer más acerca de ello, es que nos acompaña la arquitecta Jimena Pacheco, directora de Patrimonio Cultural del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. ¿Cómo es, arquitecta? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación.
Muy bien, este año lo decíamos, una noche en el cementerio tiene características distintas que no hemos visto en años anteriores cuando la gente se reúne a partir de determinada hora para poder visitar lo que es el cementerio general. Sí, bueno, en esta séptima versión estamos queriendo dar esa particularidad de que la gente pueda acudir y bueno, ver en diferentes instalaciones y con diferentes actores que van a poner en escena algunas de las particularidades que hacen a esta contienda bélica que ha sido trascendental para la historia de nuestro país. Entonces, otros años hemos trabajado en función de los mausoleos, las diferentes particularidades que allá tenemos. Sin embargo, este año hemos escogido esta línea temática, bueno, que queremos también plantearla y presentar a la población, ¿no? Bueno, el tema específico es la Guerra del Chaco y justamente se ha determinado un recorrido por 9 espacios, lo decíamos, a lo largo del cementerio general. ¿Cuáles van a ser esos espacios históricos? ¿Qué mausoleos se van a visitar? Bueno, en el cementerio general tenemos la tumba de uno de los héroes que ha destacado en esta contienda, como es Rafael Pavón. Tenemos el mausoleo, estamos también contando con el importante apoyo del Colegio Militar, de la Fuerza Aérea también, que nos van a coadyuvar en las diferentes instalaciones. Tenemos también uno que hace alusión precisamente a 3 pasos al frente y a una que hace referencia a Boquerón. También tenemos una particular que hace referencia a la participación de los indígenas en esta guerra, porque algunos fueron de voluntad propia, pero otros no. Estaban, de repente desconocían varios de los aspectos que hacían a las causas por las cuales estaban siendo llamados a la guerra, y queremos presentar en esta oportunidad esos aspectos. Otra de las instalaciones hace referencia también a la participación de la mujer desde los diferentes ámbitos. Sabemos que han habido mujeres enfermeras que han apoyado, bueno, a todos los heridos, a la gente que estaba en el campo de batalla, pero también queremos destacar la presencia, por ejemplo, de una mujer que tuvo un rol muy importante en la guerra, como era una espía, Rosa Aponte. Tenemos también la particularidad de otras mujeres que se han enlistado también en el ejército para estar en el campo de batalla, y otras también que han tenido que vivir la guerra desde otra perspectiva, quedándose en sus hogares y tratando de sacar a sus familiares y a sus hijos al frente. Tenemos otra que tiene que ver también con los niños héroes. También hace un par de años hemos sacado una publicación que tiene que ver con niños que han acudido a la guerra desde los 8, 11 años y que, bueno, también han apoyado para que el país pueda enfrentar esta guerra. Tenemos otra instalación también que tiene que ver con el surgimiento de las diferentes visiones políticas. Ha sido un contexto muy importante el que se ha tenido en su momento para dar origen a estas corrientes ideológicas, y queremos que también la gente lo conozca. Otra instalación también hace referencia al aporte artístico-cultural que se ha dado, o sea, se ha generado un movimiento muy importante desde los diferentes ámbitos, en la música, la pintura, la escultura, y bueno, la gente va a poderlos apreciar. Y una instalación final que es la número 9, que hace también referencia al aporte, digamos, de los medios, como era en su momento la radio Illimani, que por las crónicas que tenemos sacaba, por ejemplo, parlantes en la Plaza Murillo para que la gente pueda escuchar qué es lo que estaba pasando con la guerra. Entonces todos se juntaban allá y podían escuchar, digamos, el estado de situación de la guerra. Entonces son diferentes facetas, queremos que la gente tenga un acercamiento. Son instalaciones muy cortas, bueno, son de 4 minutos y medio, pero que se lleve un pedacito de esta historia, que es importante que las nuevas generaciones la tengan presente, ¿no? Bueno, es muy interesante porque este recorrido va a mostrar también, más allá de lo que nos narran los distintos libros de historia, acerca de efectivos policiales, militares, que han dado su vida en esta guerra y que sin embargo no figuran en los libros, pero ustedes sí van a destacarlos esa noche, van a rendir homenaje, y tengo entendido que hay alrededor de 26 artistas que van a formar parte de todo este recorrido. Sí, evidentemente se ha hecho un trabajo de recopilación histórica del equipo que tenemos en la dirección, y han revisado, y creo que es importante poder destacar ese aporte de repente de muchos personajes que están invisibles, pero que igual han dado su vida por nuestro país. Son alrededor de 27 actores con los cuales hemos trabajado los guiones, que se han involucrado bastante en la temática, y eso es lo que queremos, ¿no? Que hay una participación importante desde los diferentes ámbitos, y bueno, comentarte muy brevemente que también hemos podido encarar este trabajo con un día en el cementerio hace unas semanas, precisamente para llegar a unidades educativas
La idea es que podamos encarar este trabajo de forma más permanente a lo largo de la gestión, de tal manera de que el cementerio general se vuelva también un espacio educativo donde los jóvenes, los adolescentes puedan aprender de una forma diferente en un museo a cielo abierto nuestra historia, ¿no? ¿Y cómo surge esta iniciativa de que en esta 7ª versión la actividad de una noche en el cementerio tenga una temática específica, no así en otras versiones? Sí, mira, lo que hemos buscado precisamente era darle sí una particularidad. Otros años hemos tratado de destacar mausoleos, sarcófagos, esculturas que tenemos, pero también con estos aspectos que hacen a la tradición, a la ritualidad. Pero hemos querido, en función de esta línea de hacer del cementerio un espacio educativo, pretender también de que los profesores, por ejemplo, a los que también hemos capacitado, te comento, durante algunos fines de semana de algunas unidades educativas, tengan este espacio para que puedan llegar a los niños de una forma muy específica cuando aborden algún tema en particular en las unidades educativas, ¿no? Además, esta actividad también está ligada con otro tipo de actividades en beneficio de lo que es el cementerio general, sí, tomándolo en cuenta como un patrimonio muy importante, y el tema de su infraestructura, el tema de refacción también. No, mira, yo te agradezco la precisión, porque es importante señalar que no solamente es un trabajo de sensibilización, de información a la población, o de un momento, de una noche artística que se quiera dar en particular, sino de que esto forma parte de un programa. Es un programa de resignificación del cementerio general, en el cual hemos trabajado en aspectos de infraestructura. Estamos restaurando 2 mausoleos, el mausoleo de Pérez Velasco, el de Bautista Saavedra, con profesionales especializados en el tema. Estamos haciendo un trabajo de conservación preventiva en algunas esculturas. Vamos a hacer lo propio con algunas lápidas, pero también viene articulado con un tema de capacitación que estamos dando a jóvenes lustracalzados, por ejemplo, que puedan articularse como guías del cementerio general. Tenemos también un trabajo de recopilación histórica, un trabajo de sensibilización, de información. Estamos este año, afortunadamente, contando con el apoyo de la cooperación del Fondo del Embajador de Estados Unidos, que nos ha permitido encarar estos trabajos, y bueno, queremos ir fortaleciendo. Vamos a hacer un trabajo también de demarcación de los circuitos, de tal manera que la gente, no solamente en la noche del cementerio o en el día del cementerio para unidades educativas, pueda recorrer este espacio, sino que lo pueda hacer en otro momento y tenga la información demarcada y señalizada adecuadamente en el cementerio, porque queremos que se constituya en un producto cultural que pueda ser apreciado por localmente, nacionalmente, y también, ¿por qué no?, por personas que vengan del exterior a visitarnos, ¿no? En esta versión eligen como tema específico lo que es la Guerra del Chaco. Para próximas versiones se va a mantener esta modalidad de que esa visita de una noche en el cementerio tenga una temática en particular. Sí, queremos trabajar en esa línea. Hay muchos temas que queremos presentar a la población, como te digo, que puedan llevarse con esas representaciones, así sean cortas, algo de la historia de nuestro país, del rico patrimonio que tenemos, y creo que es una forma de involucrarlos a todos. El hecho de que la gente conozca su patrimonio hace que lo valore y que, bueno, sea partícipe de todo un movimiento, digamos, para protegerlo, ¿no? Bueno, y ahora ustedes tienen experiencia ya en 6 versiones anteriores. Aproximadamente, ¿qué cantidad de visitantes han tenido en estas versiones ya pasadas? ¿Y qué expectativas, qué capacidad se tiene para el presente? Mira, afortunadamente hemos tenido una respuesta muy favorable de la población. Hemos tenido más o menos, por la cuantificación que se hizo, como unos 20,000 visitantes, bueno, gente que acude a poder ingresar a la actividad. Sin embargo, solamente han podido ingresar 6,000 personas, tratando de hacer un esfuerzo, pero lo que no queremos es de que entre mucha gente y tampoco pueda tener la capacidad de poderlo apreciar en las condiciones adecuadas. Es por eso que este año estamos poniendo en venta, es un ingreso de 5 bolivianos, para que 6,000 personas puedan apreciar esta muestra. Cabe indicar que este monto de ninguna manera, digamos, cubre toda la erogación que se hace al respecto. Sin embargo, queremos que la gente empiece a valorar también el tema cultural, que creo que eso es importante, y bueno, pueda apreciar esta actividad, que bueno, te paso el dato, va a empezar a las 6 de la tarde, queremos empezar una hora más antes, precisamente para que la gente pueda observarlo en mejores condiciones, y bueno, vamos a permitir que el último grupo empiece a las 11, 11:15, de tal manera de que la actividad concluya a medianoche, ¿no?
Muy bien, ¿el recorrido cuánto dura aproximadamente? Son 50 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces estamos previendo todo eso, hemos generado también material informativo de tal manera de que la gente tenga también la información a mano. Se están desplegando más de 300 personas entre servidores públicos municipales, la policía también, y bueno, diferentes instancias que nos van a ayudar a que la actividad tenga las condiciones adecuadas, ¿no? Muy bien, espero que ustedes hayan tomado nota. Capacidad para 6.000 personas, el costo de 5 bolivianos comienza a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, y bueno, es importante formar parte y apoyar este programa cultural. Le agradezco mucho por su presencia a la arquitecta Jimena Pacheco, directora del Patrimonio Cultural del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Hasta otra oportunidad, arquitecta. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, nos damos una pausa, ya volvemos con más de Hora 23. Estaremos hablando de ese nuevo juego que tiene características sumamente importantes que fomentan la lectura. Cazadores de libros, y está en Bolivia. ¿Qué le parece la idea de cazar libros en lugar de Pokémones? ¿Quiere saber de qué se trata? Según lo explica su impulsor, se trata de fomentar la lectura y compartir esos libros que la gente no tiene en su casa y que probablemente nunca los leerá o no saben qué hacer con ellos. Asimismo, se persiguen otros objetivos como reactivar el amor por los libros entre aquellos que leen menos de lo que quisieran. Aproximadamente en agosto del año 2016, las calles de San Miguel y de otras zonas de la ciudad de La Paz estaban pobladas de zombies. Recordarán ustedes, eran jóvenes mirando un aparato como este o un celular y buscando Pokémones. Se podría decir que era una actividad poco instructiva, con pocos resultados, poco provechosa, pero en fin, en su momento fue un éxito. Pero poco después surgió, con quizás la misma idea de los Pokémon, una iniciativa mucho más provechosa para fomentar la cultura y fundamentalmente la lectura. Y esa actividad tiene una réplica importante en el país, o una resonancia, podríamos llamarla así. Vamos a tener detalles de ella porque contamos esta noche con la presencia en los estudios de Hora 23 del profesor Ronald Velasco Obando, docente de la carrera de Comunicación de la Universidad Católica Boliviana, profesor de la materia de Periodismo Multimedia, quien está acompañado de dos de sus alumnas, Saraí Valencia e Irina Semperdegui. A Ronald, a Saraí y a Irina, la bienvenida a Hora 23. Y vamos a comenzar, Ronald, con una pregunta. Hacía la semejanza de los zombies con esa otra iniciativa que tú estás liderando en el país. Danos los detalles de en qué consiste, por favor. Muchas gracias, agradecido por la invitación para recibirnos y poder comentar un poquito en lo que consiste la comunidad, ¿no? Como decías, la idea nace a través del juego de la casa de Pokémon. Es una maestra de preparatoria en Bélgica que tiene la iniciativa de poder liberar libros para que sus alumnos vayan a cazarlos, e inicialmente ella coloca un libro donde se podían cazar Pokémon en ese entonces. Tiene tal impacto que en Bélgica, por ejemplo, ahora tú te puedes encontrar libros en la calle, ¿no? Con las características de la dinámica. Se expandió mucho en Europa y luego pasa a lo que es México. En Colombia también tiene un impacto muy fuerte y pues compartiendo una actividad en clase con los alumnos de la materia de periodismo multimedia, estábamos analizando lo que son comunidades virtuales y decidimos hacer como que la réplica de esto acá, ¿no? Tuvo tal impacto que hasta la fecha son 1972 personas que creo que hasta hace unos minutos eran partícipes ya del grupo. Y pues bueno, no creíamos que iba a tener tanta asimilación en ese sentido, pero pues creo que el impacto es positivo, ¿no? Entonces se trata de una actividad con el título de Cazadores de Libros. Alguien que está interesado en compartir un libro para que sea de común lectura o de lectura para otras personas, ¿qué tendría que hacer como procedimiento con el fin de difundir esa obra? Bueno, la idea es que podamos sacar un libro que de repente está empolvado en casa, podamos darnos de alta en el grupo,
La idea es poder poner el libro en una bolsita de plástico. Es la recomendación. Sí, es la recomendación para que no se moje. Se recomienda tal vez dejar una golosina como un motivador externo. Como un anzuelo. Como un anzuelo adicional y una pequeña nota, ¿no? Donde se diga que este libro va a ser para compartir y que una vez que lo terminen de leer, por favor lo vuelvan a liberar, ¿no? Y que nos busquen en Facebook para que la comunidad siga creciendo. A liberar poniéndolo en las mismas condiciones en otro lugar de la ciudad. Es correcto. Y la idea es que el libro pueda ir empaquetado, así como lo tienen las señoritas acá, y lo puedan medio esconder, sacar una fotografía, dar unas pequeñas coordenadas por el grupo de Facebook sobre dónde está el libro. Y la idea es que las personas que reciban la notificación puedan ir a la casa del libro, ¿no? Muy bien, vemos que en Europa, por ejemplo, ha tenido gran impacto. Se dice que Bélgica es la capital de los cazadores de libros, el nombre que se le ha dado justamente a este juego que es demasiado productivo. Y en Bolivia también vemos que ese impacto también se está generando de la misma manera. Ustedes ya decían, más de 1900 inscritos o miembros de ese grupo de Facebook que ustedes han creado. ¿Tienen algún dato aproximado, por ejemplo, de qué cantidad de libros actualmente se encuentran liberados en la ciudad de La Paz? Hay un aproximado de unos 25 libros ya más o menos que se liberaron. Tenemos algún que otro libro perdido por ahí. Pero pues bueno, es parte de la dinámica, ¿no? La idea es que las personas que se adhieran al grupo puedan continuar con esta dinámica para que todo siga fluyendo a favor de la lectura. Ahora, los libros que son liberados, por ejemplo, ¿pueden ser totalmente variados o tienen que tener algún género en especial? ¿Uno puede liberar todo tipo de libros? Sí, la idea es sacar los libros que tenemos en nuestros cajones y de esta forma que alguien que esté interesado pueda leerlo y nuevamente sean liberados. ¿Cuánto tiempo que ya existe este juego creado acá en Bolivia? Hace un mes aproximadamente que estamos con esta página. Bueno, un mes y ya estamos llegando a los 2000 miembros de esta página, de ese grupo de Facebook. ¿Qué posibilidad de que se pueda expandir, por ejemplo, a otros departamentos? Ha existido la posibilidad, de hecho, escribieron hace unos días a la página y dijeron que sí querían, o sea, si podían replicar el juego, o sea, no es el juego, la dinámica, y entonces dijeron, o sea, dijimos que sí, ¿no? Y que adelante, creo que es Santa Cruz y Cochabamba que sí quieren replicar, ¿no? Está muy abierto a las personas que deseen hacer la réplica. Sería, yo creo, una contribución muy positiva a las demás ciudades de nuestra Bolivia. Y pues la idea es activarse, hacer un grupo de personas donde puedan integrarse en la dinámica y a liberar libros. Claro, es muy importante definitivamente esta iniciativa, Juan Pablo, porque mira, por ejemplo, ahí vemos fotos de la cantidad de libros que son liberados en distintos puntos de la ciudad. Es así como los miembros de este grupo de Facebook envían las fotos con pistas del libro donde están colocando, en qué lugar lo están colocando, una fotito, y la persona interesada, bueno, comienza a buscar al estilo de Pokémon Go, el mismo estilo, pero esta vez con libros. Exactamente. Y decíamos al principio, Ronald, profesor de la materia de periodismo multimedia en la carrera de comunicación de la Universidad Católica Boliviana, nos consta un profesor brillante, y fue justamente en esa asignatura donde surgió esta idea, ¿verdad, Ronald? Sí, así es. Precisamente el momento de analizar lo que son las comunidades virtuales con los alumnos fue que surgió hacer la réplica de esta dinámica. Y pues bueno, fue parte de la materia y ahora es parte de la dinámica de nuestra sociedad paseña, ¿no? Entonces creo que eso nos llena de satisfacción a los alumnos y pues también a nosotros como parte académica. Y le vamos a preguntar a Saraí, sin la presión de tener a su profesor aquí, que esperemos no la aplace en el semestre. ¿Esta idea surgió espontáneamente en el sentido de tener una buena aceptación entre los compañeros y compañeras del curso? Sí, o sea, ha sido una idea bastante buena, lo hemos platicado en el curso y claro, la idea ha partido de él, pero nos hemos ido desenvolviendo, interactuando justamente entre nosotros para que podamos liberar, o sea, hemos iniciado nosotros para que los demás también lo hagan. Y ha sido una idea bastante buena porque creo que el leer libros, el encontrarse incluso, te da una bonita perspectiva de lo que realmente es la lectura. Irina, ¿cómo han tomado los compañeros y compañeras esta labor en la materia de periodismo multimedia? ¿Como una tarea más o como una iniciativa que puede dejar huella y puede dejar algo más de resultados que una simple nota o una simple actividad en una asignatura? Creo que no tanto vale la nota, más vale el hecho de dejar libros y fomentar a que las personas sigan leyendo.
Y creo que es un gran precedente para que nosotros fomentemos más, ¿no? El hecho de compartir la lectura que... O sea, tienes un libro viejo que tal vez no lo estás leyendo en mucho tiempo y puedes prestárselo a alguien, ¿no? Y tal vez en algún momento puede llegar otra vez a tus manos. Porque además, Paola, la lectura no es precisamente una de las tareas que genera mayor dedicación hoy en día entre los jóvenes. Así es, pero sí se ha visto que, por ejemplo, la lectura crea mucha imaginación, ayuda a desarrollar la imaginación, ese crecimiento personal, ese crecimiento profesional, cultural. Es una actividad muy importante y qué lindo que nuestros invitados en este caso hayan tenido esta iniciativa, hayan podido replicar esa iniciativa que nació en Bélgica y traerla hasta nuestro país. Ahora hay muchos miembros sumados en ese grupo de Facebook, ya se está llegando a los 2000, pero yo veía, por ejemplo, que en otros países esto se expandió incluso mucho más allá y tal vez hay la posibilidad de que en Bolivia sea así, porque en otros países se ha sumado incluso bibliotecas para poder ayudar en esta labor y en este juego tan interesante. Sí, es correcto. A través de los miembros del grupo han ido surgiendo algunas sugerencias, ¿no? Como por ejemplo el que se pueda anotar el nombre de la persona quien tiene el libro y la fecha que lo capturó. Y lo mismo el momento de liberarlo, ¿no? Para que la siguiente persona pueda tener como que un antecedente de por quiénes pasó ese libro, ¿no? También hacen la sugerencia de poder hacer comunidades para poner libros en común y liberarlos masivamente entre todos, ¿no? Yo creo que se van a ir adheriendo también a esta iniciativa, tal vez editoriales, tal vez bibliotecas de nuestra ciudad. Y la verdad es que creo que es una forma de aprovechar las redes sociales de forma positiva, ¿no? Y ese fue el encargo, el momento de generar comunidades virtuales en la materia con los alumnos. Una de las dinámicas fue, pensemos en crear una comunidad que pueda impactar de forma positiva a nuestra sociedad a través de redes sociales, ¿no? Hubieron una lluvia de ideas y entre ellas decidimos como que apostarle todos a la parte de cazadores de libros. Y qué importante es ello, porque el otro día nomás, si tú recuerdas, Juan Pablo, hablábamos acerca de esos juegos tan peligrosos que surgen a través de las redes sociales, como por ejemplo el tema de la ballena azul, el desafío de 48 horas, donde tantos jóvenes o tantos niños ocupan su distracción y se enfocan en ese tipo de juegos que son sumamente peligrosos y dañinos para ellos y para todo su entorno. Y que surjan este tipo de juegos tan productivos que ayudan tanto al desarrollo de cada persona y obviamente contribuyen al desarrollo de un país, realmente es una actividad para destacar. Muchas gracias. Sano y enriquecedor. ¿Qué vamos a hacer, Ronald, para que esta iniciativa permanezca en el tiempo? Es decir, que no sea una actividad de una asignatura durante un semestre, que no cumpla un pico y luego se diluya. ¿Qué hacer para que sea algo permanente o por lo menos periódico a lo largo del tiempo? Bueno, la idea es poder invitar a todas las personas que nos están viendo a que puedan liberar libros y que esta situación se vuelva algo continuo, a que me puedan tentar con un libro que de repente he estado antojado de leerlo desde hace mucho tiempo y no he tenido la posibilidad de tenerlo en mis manos. Y creo que esto va a empezar a caminar solo, ¿no? Yo creo que los mismos alumnos van a hacer que en su momento ellos continúen con la dinámica, porque la dinámica de liberar libros era para una semana y hasta la fecha siguen liberando libros. Paola, creo que vamos a preparar algún libro que esté por ahí empolvado en casa para liberarlo, ¿verdad? Definitivamente tenemos que sumarnos a esta actividad. En Europa, por ejemplo, ¿alrededor de cuánto tiempo ha estado permanente esta actividad vigente? Es desde el 2015, si no me equivoco, a partir de principios del 2015 que ha empezado esta actividad y hasta la fecha. Bueno, ya son como 2 años. Son como 2 años. Bueno, son como que Bolivia sea aún más. Ojalá. Y creo que es un canal para que los fanáticos de la lectura podamos impulsar, podamos motivar a las demás personas a que este hábito se siga cultivando. Saray, ¿cuántos libros ha liberado? 3, este va a ser el cuarto. ¿Este? Sí, va a ¿Qué ser el título es? cuarto. ¿Me permite? Sí, claro. ¿Es 8? 8. Muy bien. Irina, ¿cuántos libros liberados? 2 con estos. 2. ¿Cuál es el título de esa publicación? Es el par de El Hobbit y es el Silmarillion o algo así. No hay ninguna restricción temática ni de género para los libros liberados. No hay ninguna restricción temática ni de género. Incluso me preguntaban si podían liberar libros en inglés y claro que sí, yo estoy seguro que va a haber alguna persona que pueda acoger a ese libro, ¿no? Muy bien, como miembros de esta actividad, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes quieren dar a aquellas personas interesadas en formar parte de lo que es Cazadores de Libros?
las recomendaciones, que lo pongan en una bolsita para que no se moje, que tenga el papelito donde esté el nombre de Somos Cazadores de Libros, que es un libro para liberar, y que en la página diga que es, o sea, que está liberado, y tiene su hashtag liberado LP, si no estoy mal, y cuando una persona lo encuentre tiene que postear la foto que ha encontrado el libro, y también tenemos un hashtag que es capturado LP. Muy bien, ahí, licenciado Velasco, vemos justamente en pantallas la página de Cazadores de Libros, donde todos los que son amantes de la lectura pueden sumarse. Así es, esa es la página donde nos pueden encontrar, nos pueden mandar una solicitud para unirse al grupo. Tenemos como 4 administradores del grupo quienes dan el visto bueno, y pues la idea es que la página siga creciendo y que la lectura se convierta en un hábito en las calles de nuestra ciudad de La Paz. ¿Hoy tienen clases temprano? Sí, así es, tenemos temprano las clases, 7:30. 7:30. Así es. Pero ha sido un buen comienzo de día, hablando de libros, Sí. más tarde estudiando, una jornada provechosa. Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias, Ronald, muchas gracias, Saraí, muchas gracias, Irina, por la presencia. Qué feliz iniciativa, ojalá todos los días pudiéramos hablar de temas como este. No es la rutina, pero la excepción a veces es lo destacado y lo sobresaliente. Una vez más, bienvenidos a Bolivisión, las puertas están Muchas abiertas gracias. para seguir explotando esta maravillosa idea. Muy bien, con esta iniciativa tan importante que todos debemos seguir, a la cual todos nos debemos sumar, es que llegamos al final de hora 23. Es momento de despedirnos, que tengan una jornada muy, pero muy productiva, y nos reencontramos de acá a unas horas en otro programa más. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Adiós, Piti. Chao Paola, chao amigos, feliz de compartir un programa más con ustedes. Que este sea el inicio de una gran semana, que tengan un buen descanso. Chao Juan Pablo. Hasta dentro de pocas horas, Piti. Comenzamos hoy hablando de azúcar, pero quizás la cultura sea el mejor dulce para acompañar la vida. Y con esta actividad cultural, la de los cazadores de libros, nos despedimos. Lo dicho, hasta dentro de algunas horas.